Tenía 15 años, 2003. Vivo en una zona residencial semirural. Un pueblo cercano organiza un carnaval cada Halloween. Se supone que da miedo, pero en realidad es un poco cursi, pero me encanta ese toque chiqui jugoso de Halloween. Saliendo con dos amigos a los que llamaré Kenny y Karen. Kenny era bajito, llevaba una coleta grasienta y parecía como esa típica imagen de neckbeard que se usaba en las macros imágenes, pero sin la barba de cuello. Karen era una gótica, aunque muy alta. Estábamos tranquilos y hablando de la nueva masacre de Texas y la casa de los 1000 cadáveres. Menciona al capitán Spaulding. Kenny iba a decir algo, pero nos interrumpió una voz chillona detrás de donde yo estaba sentado. «Hola a todos». E inmediatamente miro a mi alrededor. Un tipo gordo con maquillaje de payaso estaba detrás de mí. Tenía una gran nariz roja y enormes manchas negras sobre los ojos que casi le cubrían la parte superior de la cara. No sé si era el maquillaje o qué, pero sus ojos se veían increíblemente pequeños y brillantes. Era bastante bajo, pero aún así me superaba en tamaño porque estoy sentado. Respiraba con una dificultad increíble. Su aliento era rancio. No sé cómo describirlo, solo que olía a goma quemada, pelo quemado y azufre, todo a la vez. Empecé a toser y a jadear por el olor. Miré de nuevo a Kenny y Karen. Karen ya estaba a unos 6 metros de la mesa en la que estábamos. Kenny no estaba a la vista. A la mierda mi vida. Hola. El payaso se rió como un loco ante mi respuesta. Creo que me van a tocar, empieza a rezarle a Dios, Jesús, Buda, Alá, cualquier poder superior. Se agacha para mirarme a los ojos, a punto de vomitarme las tripas por el olor de su aliento. Oh, ¿quieres jugar un jueguito, Anon? Ni idea de cómo supo mi nombre. Empecé a entrar en pánico aún más en ese momento. Intenté negar con la cabeza. Me sonríe. Se desabrocha el enorme abrigo colorido con volantes que llevaba. Creo que está a punto de sacarse la verga. Debajo del abrigo veo su caja torácica y su estómago al descubierto. Observo cómo su corazón late lenta y rítmicamente por las costillas, y sus entrañas se revuelven y pulsan. Mi mano se lanza hacia adelante y agarro un riñón. No tengo ni idea de qué me pasó, ni por qué lo hice. De verdad sentí que no controlaba mi mano/brazo. Chilla como un loco. Se aparta, se cierra el abrigo y sale corriendo a una velocidad increíble para un tipo obeso con zapatos de payaso. Quedé conmocionado. Kenny y Karen vuelven. Noto la sangre que cubre mi mano y me preguntan qué ha pasado. Ni siquiera puedo decírselo, solo murmuro y farfullo un poco. Más tarde logré contárselo a Kenny, en privado, pero no pareció creerme. Esta es la primera vez que lo cuento en otro lugar. Ser yo. Recién salido del instituto en 2009. Conseguí un trabajo de cocinero en un hospital rural. Pagaba mejor que hacer pizza y fue una buena manera de abrirme camino mientras estudiaba para ser técnico de emergencias médicas. El lugar era una reliquia. Mostradores clásicos de color verde menta, techos gruesos de palomitas de maíz y suelos a cuadros, como de los años 70. Supongo que ser el único hospital en un pueblito de Arizona no ayudó mucho con la financiación. La cocina era pequeña, con poca luz y siempre llena del persistente olor a desinfectante seco. Sin embargo, el trabajo tenía sus ventajas. Casi nunca entraba ni salía nadie y, si un caso era lo suficientemente grave, los llevaban en helicóptero a un hospital mejor. Me preparaba por la mañana, lo que consistía en calentar de 2 a 5 comidas en el microondas y luego me sentaba a ver películas grabadas en la sala de descanso. A las 12 y a las 6 de la tarde me metía en la cocina a servir, pero aparte de eso me pagaban por no hacer nada. Estar en la sala de descanso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, significaba que tenía mucho tiempo libre para charlar con enfermeras y conserjes. Charlábamos de tonterías, intercambiábamos historias. Lo de siempre. Escuché algunas historias de fantasmas, pero siempre eran muy aburridas, como: me encontré con la parca en Halloween. Siempre pensé que había una explicación lógica para todo. Respondía con un rápido: seguro que sí, Han, y luego volvía a ver el ataque de los tomates asesinos por 4ª vez. Una noche estaba estudiando para los exámenes y me quedé dormido durante mi turno. Me desperté con casi todas las luces apagadas en la sala de descanso, excepto algunas en la esquina.
Puta madre. Nadie me despertó. Al levantarme, me mareó. El lugar parece extraño, de alguna manera. Conocía la sala de descanso de principio a fin, pero las cosas eran un poco diferentes. Los enchufes estaban colocados demasiado arriba. El pomo de la puerta estaba a la derecha. Cosas así. Al salir de la sala de descanso y dirigirme a la cocina, las cosas empezaron a ponerse más raras. El pasillo parecía abandonado, como si no lo hubieran limpiado en semanas. Ahí es cuando mi autismo entra en acción. Empiezo a limpiar rincones como en Silent Hill con una pistola de Legos. Listo para darle una paliza a cualquier enfermera con los ojos vendados que encuentre. Llegué a la cocina. Todo es peor. Es como un juego de PS2 rayado. Las puertas del horno están en el suelo, las encimeras envuelven las paredes. Por primera vez oigo una voz al revés. Viene de la cámara frigorífica. Mi culo, con problemas mentales, pensó en reventarse con todo lo que tuviera enfrente. Cojo un cuchillo de carnicero del estante y abro la puerta. Santos cielos. Vi un sistema nervioso flotando. Sacado de un libro de medicina. Pickrell. Se mueve en direcciones extrañas, como si estuviera pegado a alguien congelado. El muy cabrón se abalanza sobre mí y empieza a estrangularme, así que lo apuñalo. La cosa empieza a dar vueltas por el suelo y el techo. Quizás sea hora de largarme. Intento abrir la nevera. Mi cara cuando me doy cuenta de que la cerradura de mierda de los años 50 funciona de un solo lado. Así es como muero. Qué forma tan horrible de morir. Empiezo a golpear la puerta para escapar. La puerta se abre. La luz entra a raudales en la nevera. Es el conserje. Te dije que calzaras la puerta, idiota. Salgo a trompicones, prácticamente chocando con los brazos de una anciana antes de examinar la nevera frenéticamente. Ya no estaba. Sinceramente, probablemente fue un sueño. Pero no podía quitarme la sensación de haber cruzado a otra dimensión, una llena de un montón de horrores indescriptibles. Supongo que tengo mi historia de fantasmas. De vez en cuando, normalmente cuando estaba muy cansado, me quedaba aturdido y el señor Fideos aparecía para despertarme. No sé por qué. Lo siento, chicos, necesito desahogarme. Ser yo, un niño de 7 años. Acabo de recibir mi primer móvil, un Motorola WX292. Estoy tan feliz que no pude dormir. Mi madre roncaba en la misma habitación que yo, ya que mi antigua casa tenía 3 habitaciones. Una era de mi abuela, la otra era una especie de trastero, y la última era la mía y de mi madre. Felicidad de niño.exe. Reviso mi nuevo teléfono. Son las 23:09, recuerdo este número exacto, lo tenía grabado a fuego. Por fin decido ponerme cómodo y dormir un poco. Sin embargo, .js. Empiezo a oír una especie de lamento triste afuera. Los sonidos vienen por la ventana, que estaba abierta. WTF.png. Ruedo hacia la derecha, veo a mi madre roncando a toda potencia, y logro ver una silueta alta y negra afuera. Estaba muy oscuro, pero era una noche de luna llena y cielo despejado, así que no estaba tan oscuro. Ono.mp3, a primera vista parecía una mujer cabizbaja, con el pelo negro cubriendo su rostro. Estaba allí, con la cara mirando al otro lado de mi habitación, gimiendo, lamentándose por algo. Sonaba muy triste, me conmovió y me asusté. Aunque no entendí nada de lo que decía. Unos minutos después, desapareció silenciosamente de mi vista, todavía gimiendo. Uf.mp3, ahora decido mirar el pasillo, que estaba a mi izquierda. Ahora estoy con la espalda tocando completamente la cama, en lugar de estar girada hacia la derecha. El pasillo era bastante estrecho y conducía al baño y a las 3 habitaciones. Veo a la mujer alta. Flotando. Al otro lado del pasillo. Entró a la habitación de mi abuela. Acaba de pasar por la puerta cerrada. Miedo intenso.apk. Pasaron unos minutos. Salió de la habitación de mi abuela. Dejó de llorar. No podía creer lo que veía. Claramente flotaba, ya que su vestido andrajoso estaba a cierta distancia del suelo, unos 20 centímetros, supongo, sin pies. Tenía demasiado miedo para hacer ruido. Pensé en esconderme debajo de mi cama, pero me quedé paralizado, mirando el pasillo y al ser de pelo negro.
El fantasma, llamémosla así, no tengo ni puta idea de qué clase de criatura se supone que era, entra en el almacén. Sale rápidamente. Se gira hacia mí. Mierda, mierda, mierda. Empiezo a sudar a mares, expulsando más agua salada que todo el océano Pacífico. Conseguí verla mejor. Tenía el pelo negro, llevaba un vestido largo, andrajoso y blanquecino. También llevaba algo que no había notado antes. Un colgante largo y grueso. Tenía una joya roja que brillaba muy ligeramente. Flota hacia mí. Puta madre, es gigante. Mi pequeño yo pensó que era su fin. Su corta vida iba a terminar ahí mismo. Intento cubrirme la mayor parte de la cara con las mantas. Pero no podía dejar de mirar su joya roja. Está a unos pasos de mí. Está muy, muy cerca ahora. Alcanzo a oler un ligero olor a podrido en el aire que me rodea. Empieza a sentir frío. Sentí que mi corazón intentaba desconectarse y a la mierda. Cerré los ojos con mucha fuerza. Pero abrí uno justo después. La curiosidad mató al gato. PDF. Su cabeza estaba sobre la mía. Aún no podía ver su maldita cara. El olor a podrido era más fuerte, y sentía que el aire se congelaba dentro de mis pulmones y alrededor de mi piel. Hace un frío de 1000 demonios, me dolía mucho. Pensé que intentaba asfixiarme. Pero al entrar en contacto con mi cuerpo, empezó a desvanecerse. Desapareció. Siento frío, mucho frío. Me dolía, antes era bastante sensible al dolor. Recuperé mi temperatura normal poco después. Demasiado asustado para dormir. Finalmente me desmayé por el agotamiento. A la mañana siguiente, me levanté, desayuné. Me sentía muy nervioso por las cosas raras que pasaron anoche. Decidí contárselo a mi abuela y a mi madre. Mi abuela no parecía divertirse. Mi madre se rió de mí, diciendo algo por el estilo versos de teme a los vivos, no a los muertos. No pasa nada más y sigo con mi vida normal. El momento más aterrador de mi vida, a día de hoy absolutamente nada se le compara. A mí me pasó uno. Ser yo anteanoche. Tuve otro sueño donde estoy en el instituto. Veo la sombra de una persona en la foto, me asusto. El cabrón se parece al hombre del sombrero. De alguna manera lo grabé en cámara. Le enseño la foto a mi compañera. Tuvo una experiencia similar y la asustó muchísimo. Claro que es el puto hombre del sombrero, dice. Me doy cuenta de que estoy soñando, pero no puedo controlarlo. El sueño hace eso de saltar a un lugar / tiempo diferente. Ahora en la iglesia donde mi padre pastoreaba cuando vivíamos en Texas. Está en la puta iglesia. Está ahí, al fondo, observándome. El escenario salta de nuevo a mi casa. Está ahí, en la habitación de mis padres, mirándome directamente. Muy asustado, empiezo a pensar que me está cazando. El escenario salta de nuevo, de vuelta en el instituto. Viendo la grabación de uno de los sermones de mi padre sobre YouTube, en la pizarra por alguna razón. El hombre del sombrero está de pie en el coro en la grabación, mirándome fijamente como en aquella escena de eso. Siento una inminente sensación de fatalidad, como si estuviera a punto de morir. Aparto la vista de la grabación. Ahí está, en el aula. Desperté con el corazón latiendo con fuerza a las 5 de la mañana, con la sensación de fatalidad inminente aún presente, estaba realmente asustado por lo que pasó esa noche. No volví a soñar con él, pero Dios mío, eso me tenía preocupado, me estaban persiguiendo en mi sueño. Empecé un hilo por ahí en donde compartí varias historias raras, una de las cuales me la contó una chica que conocí en el trabajo. Soy camarero y la mayoría de nuestros clientes son habituales, así que cuando llegó la chica nueva, entablé conversación con ella para que se sintiera bienvenida. De alguna manera, la conversación derivó hacia lo paranormal y me contó varias historias de su infancia sobre un fantasma que la aterrorizaba a ella y a su madre. Describió a este fantasma como un hombre alto que parecía llevar un sombrero, era una chica hispana de El Paso. Aquí está el resumen. La llamaré Perla. El primer suceso extraño ocurre antes del nacimiento de Perla. Su madre está embarazada de ella. Una tarde, cansada, se acuesta a dormir la siesta. Pero casi de inmediato, la cama comienza a temblar violentamente. Como si una persona fuerte la levantara del suelo por un extremo, la sacudiera y la meciera de un lado a otro.
La tía de Perla entra y, al ver esto, se asusta y saca a la madre de Perla de la cama y de la habitación. La actividad cesa. Avanzamos rápidamente. Perla es una niña pequeña, de unos 9 o 10 años. Ha crecido viendo al hombre alto y sombrío de vez en cuando durante años. Normalmente, está afuera, vigilando la casa. Pero un día, ella estaba en su habitación. La puerta de la habitación da directamente a la escalera. El hombre sombrío está allí. Por alguna razón, Perla nunca siente miedo de esta entidad y sale a su encuentro. La madre de Perla, que ha estado al pie de la escalera observando al hombre sombrío, grita: Aléjate de él, Perla. Es malvado. Perla siente que la levantan del suelo. El hombre sombra la arroja escaleras abajo. Pero la madre de Perla reaccionó rápidamente. Subió corriendo las escaleras al ver que el fantasma levantaba a su hija. Logra atrapar a Perla en el aire. El hombre sombra desaparece. Perla y su madre se mudaban mucho. Veían al hombre sombra en la casa de la infancia de Perla, y su madre se asustaba. Así que se mudaron. Pero el hombre del sombrero los siguió. Se mudaron de nuevo. Pero no importaba a dónde fueran, él siempre regresaba. La madre de Perla tenía una amiga, una mujer amable y religiosa. Le preguntó a la madre de Perla por qué se mudaban constantemente. La madre de Perla le contó sobre el hombre sombra. Su amiga se mostró muy preocupada. Le dijo que era un demonio y que debían rezar. Rezaron durante mucho tiempo, repitiendo la misma oración una y otra vez. Después de eso, la madre de Perla nunca volvió a ver al hombre sombra. Pero Perla sí. Por alguna razón, nunca tenía miedo, ni siquiera después de que la tiraran por las escaleras. La mayoría de sus encuentros con la entidad eran inofensivos. Por ejemplo, un día, estaba en la cocina y miró por la ventana. Al otro lado de la calle había un parque infantil. Hoy, desierto, sin niños, ni un alma a la vista. Pero el hombre sombra está allí. A la luz del día es más difícil de ver, pero logra distinguirlo. Una figura oscura y sombría, alto, con un gran sombrero en la cabeza. Simplemente, está allí, observando la casa como a veces hacía. Luego desaparece. Un año después, con el paso del tiempo, Perla ve al hombre sombra cada vez menos, hasta que finalmente desaparece por completo. Pero aún se perciben sucesos extraños. Una noche, Perla está sola en casa. Se oye un golpeteo repentino en la puerta y Perla da un respingo. Nunca había tenido miedo a casi nada, pero ahora siente un miedo casi paralizante. Es una sensación muy extraña, no un miedo normal. Junto a la puerta hay una gran ventana que da al porche. Perla está asustada, pero echa un vistazo a través de las persianas. No hay nadie afuera. Pero la puerta principal, justo al lado de ella, está cerrada. Temblaba visiblemente, como si alguien la estuviera golpeando con fuerza. Perla corrió a su habitación para esconderse. Finalmente, los golpes cesaron. Después de esto, Perla sintió periódicamente ese mismo miedo paralizante, y supo que el hombre sombra estaba cerca. Ella sufre episodios. Siempre son aleatorios. A veces de noche. A veces en un hermoso día soleado. El miedo paralizante la invade. La misma sensación que cuando oyó los golpes en la puerta. Cuando esto sucede, nada la ayuda. Solo espera a que pase la sensación. Pero permanece paralizada durante todo el episodio. En su mente, piensa: que esto termine, han pasado años, pero Perla todavía lo experimenta de vez en cuando. Reúnanse, niños, porque esta noche les voy a compartir la experiencia más escalofriante de mi vida. Sucedió hace muchos años, cuando era solo un niño. Y hasta el día de hoy, no estoy seguro de si fue paranormal o psicológico, y nunca he escuchado una explicación satisfactoria. Mi familia se mudó a Florida a mediados de los 80, y nos instalamos en una casa grande, estilo rancho, en un suburbio de Panama City.
Acababa de cumplir 7 años y me estaba adaptando a mi nuevo entorno, ya que había vivido toda mi vida en el norte de Wisconsin. La casa tenía una paleta de tonos marrones, cálidos, beiges y un estilo de finales de los 70. Y estaba rodeada de un hermoso jardín con numerosos árboles y arbustos. Al atardecer, la luz del sol se filtraba entre la vegetación y hacía que la casa se sintiera viva, acogedora y con un ambiente natural. No parecía el lugar para algo extraño y aterrador. Recuerdo la primera vez que lo vi, a él. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, jugando con mis figuras de acción después de clase. Eman lideraba otro ataque contra la malvada armada de Transformers, mientras mis Hijoe yacían escondidos sobre mi cama, listos para actuar como caballería si las máquinas lograban, de alguna manera, afianzarse en Eternia. Cuando agarré mi atad para aplastar a los amos del universo, sentí una punzada repentina de terror inexplicable. Sentí como si algo me observara desde la puerta. Todo pareció ralentizarse y apenas podía moverme. Con el corazón, latiéndome con fuerza, me giré hacia la puerta. Lo que me miraba fijamente era algo imposible. Parecía el dibujo de un niño que cobraba vida. Completamente bidimensional, como una hoja de papel recortada para asemejarse a la figura mal dibujada de un hombre de perfil con un sombrero hongo y una maleta en una mano. Se alzaba enorme y blanca en la puerta y me miraba con su único ojo vacío. Ni siquiera era un ojo. Era solo un agujero en el papel. Podía ver a través de él, hasta la pared detrás de él. Durante unos instantes, nos quedamos así, mirándonos fijamente. Entonces se movió. Se movió como un personaje de dibujos animados. En lugar de moverse como una hoja de papel recortada, sus brazos y piernas se retraían hacia dentro de su cuerpo y luego salían por el lado opuesto. Parecía ingrávido y era increíblemente rápido cuando, de repente, cruzó el umbral y corrió hacia la habitación de mis padres. Me quedé sentado en silencio, atónito, durante varios minutos. Luego empecé a gritar. Mi mamá entró corriendo e intentó calmarme. Después de eso, mi memoria está fragmentada. Mi mamá dijo que estuve histérico durante horas y que al principio pensó que había un intruso en la casa. Solo cuando mi papá llegó del trabajo pude explicarle lo mejor que pude lo que había visto. Mi papá me pidió que lo dibujara en un papel. Después comentó que era extraño que dibujara un sombrero tipo bombín, ya que nunca antes había visto uno. Mi papá me dijo que solo era un fantasma y que no me preocupara porque los fantasmas no pueden hacer daño. No creo que él creyera que fuera un fantasma en absoluto, pero en su mayoría acepté esta explicación porque era una niña y él era mi papá, y los papás lo saben todo. Sin embargo, me fui a dormir esa noche con todas las luces encendidas. Y cada vez que el ventilador de techo lanzaba un trozo de papel de construcción a mi habitación, me hundía más bajo las sábanas y rezaba para vivir hasta la mañana. Al día siguiente, el hombre de papel regresó. Me siguió hasta la escuela. Lo veía sentado en clase, observándome desde la puerta. Cuando lo miraba directamente, salía corriendo. Me esperaba junto al parque infantil en el recreo. Aunque nunca se acercaba, su presencia era evidente y amenazante. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Mis profesores notaron que actuaba de forma extraña, pero no me atreví a decírselo. Mientras volvía a casa en autobús, corría a su lado. No importaba la velocidad del autobús, él lograba seguirle el ritmo sin esfuerzo. En cada semáforo, se quedaba allí parado, y me miraba con su ojo vacío. Demasiado pronto, llegamos a mi parada y tuve que bajar del autobús. Solo. Mientras el autobús arrancaba, miré a mi alrededor desesperadamente, pero no estaba por ninguna parte. Me giraba constantemente mientras caminaba hacia casa, convencido de que iba a atacarme por la espalda. Al acercarme a casa, corrí con todas mis fuerzas sabiendo de alguna manera que él me seguía de cerca. Llegué a la puerta principal y la abrí de golpe. Me giré para cerrarla en su cara, nada. No estaba allí. Después de eso, solo lo vi esporádicamente. No me consoló mucho. Aunque pasaban semanas antes de que volviera de verlo, siempre sentía su presencia. Era como si estuviera jugando conmigo. Me observaba el tiempo suficiente para calcular cuándo me daría la vuelta, y desaparecía antes de que pudiera verlo. De vez en cuando. Veía una mancha blanca borrosa de reojo. Lo justo para confirmar mis temores. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Nos mudamos varias veces. Una vez más a Florida y luego finalmente a Texas. No importaba lo lejos que viajáramos, el hombre de papel me seguía. Vivíamos en Alwyn, Texas, cuando hice el descubrimiento. Hasta el día de hoy, todavía me desconcierta.
Simplemente no tiene sentido. Había visto al hombre de papel de vez en cuando en la nueva casa. Dejé de hablar con mis padres sobre ello. Los avistamientos llevaban casi 10 años ocurriendo y yo ya era adolescente. Desesperados, me hicieron ver a un psicólogo que no me ayudó en absoluto. Dijo que el hombre representaba un miedo inconsciente a que mis padres se divorciaran. Era un charlatán. Aunque seguía viéndolo, me lo guardaba para mí. En ese momento, el hombre de papel formaba parte de mi vida y pensé que siempre estaría ahí, acechándome, esperándome, en las sombras. Un día, mientras nos preparábamos para una venta de garaje, mi mamá me trajo varias cajas grandes y me pidió que revisara mis cosas viejas y eligiera lo que quería desechar. Mientras revisaba las viejas y maltrechas cajas de cartón, me invadió la nostalgia. Había olvidado tantos de mis viejos juguetes. Ahí estaba mi viejo castillo de Fisher Price con la pequeña trampilla y el dragón rosa. Ahí estaba mi viejo muñeco de la rana Gustavo. Ahí estaba el primer collar de mi perro. Al indagar más profundamente en mis recuerdos, en el fondo de la caja encontré una pila de mis viejos libros de lectura de la escuela primaria. Recordé uno en particular en el momento en que lo vi. Seesau. Era un libro grueso de tapa blanda lleno de cuentos cortos y poemas para ayudar a los niños pequeños a aprender a leer. Me senté en el suelo y comencé a hojearlo. En la página 12 estaba la gallinita roja, en la 18 el pintor y el dragón. Recordaba estas historias. Había pasado tanto tiempo. Sonreí y seguí leyendo. Mientras seguía hojeando el grueso libro amarillo, mi cálida nostalgia comenzó a desvanecerse y aquel familiar presentimiento empezó a manifestarse de nuevo. Página 38. De puntillas. Página 40. La bicicleta de Mike. Página 42. El sombrero del oso pardo. Página 45 y... Me senté en el suelo y me quedé mirando la página 45. Aún hoy no puedo describir las emociones que me invadieron en ese momento. No sé si existen palabras para describirlas. Horror. Asombro. Incredulidad. Ante lo imposible, la mente se revela e intenta encontrarle sentido como sea. Pero simplemente no había manera de comprender lo que me tenía boquiabierto en la página 45. Era imposible. Era el hombre de papel. El fantasma que me había perseguido durante casi una década, me miraba fijamente desde la página. Una ilustración mediocre en un libro de lectura para niños de segundo grado. No había duda. Era él. Estaba de pie en el umbral de una puerta, dibujado toscamente, en lo alto de una escalera. En su mano llevaba la maleta y sobre su cabeza, el sombrero hongo. En medio de su rostro plano e inexpresivo, ese único ojo vacío me devolvía la mirada. Y podía ver a través de él hasta el sombreado de la acuarela de la pared detrás de él. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. No recuerdo haber respirado. No recuerdo nada excepto mirar fijamente aquel único ojo vacío. Mientras contemplaba la ilustración con asombro, grabando cada pincelada en mi alma, mi mirada se dirigió gradualmente a la puerta que estaba detrás de él y luego a la escalera donde se encontraba. Me di cuenta de que debajo del dibujo del hombre de papel había palabras. Unas pocas líneas de texto escalonadas, que fluían en diagonal por la página paralelas a las líneas de la escalera. Por lo que debió ser la primera vez desde que tenía 7 años, volví a leer esas palabras. Ayer, en la escalera. Vi al hombre que no estaba allí. Hoy tampoco estaba allí. Ojalá se fuera. A día de hoy sigo sin tener explicación para aquello que me atormentó durante la mayor parte de mi infancia. Ningún psiquiatra ha podido darme una respuesta razonable, y a pesar de haber dedicado años a estudiar libros y casos de fenómenos paranormales, jamás he encontrado un relato similar. ¿Cómo demonios cobra vida una ilustración y atormenta a alguien? No tiene ningún sentido. Pero lo viví. Sobreviví a esa pesadilla. Sobreviví. Nunca más lo volví a ver. Quizá fue porque por fin había descubierto el origen del fenómeno. El acto de leer el poema y ver la ilustración de nuevo despertó mi memoria infantil reprimida y detuvo la alucinación recurrente. Quizá fue porque quemé ese maldito libro instantes después en la parrilla de mi casa.